Bueno, Muchas gracias, Nancy. gracias, Marta, que estás aquí. Bienvenida. Bueno, compañeros, pues el día de hoy tenemos como invitada a nuestra compañera Débora Sol, quien nos va a compartir un tema muy especial que tenemos hoy, que se llama ¿Cómo me convertí en mi propia madre cómo me convertí en mi propio padre y mi propia madre con los 12 pasos? Entonces, Sol, pues te damos la más cordial bienvenida a nuestro grupo. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Y bueno, pues ahora sí que este tiempo de la tribuna es tuyo. Te voy a dar aproximadamente, ahorita son 10:45, pues 1 hora y podemos detenernos en ese momento para tener 15 minutos o si quieres antes pueden ser 10:40 para que tengamos unas preguntitas al final que nos escriban los compañeritos en el chat. Sol, tienes apagado tu micro. Sí, con gusto, Nancy. Con gusto. Muy bienvenida, Sol. Gracias, Nancy. Pues compañeros, gracias a todos ustedes por prestarme esta hora de su escucha. Yo hago una segunda oración para que el Poder Superior me permita tener la honestidad suficiente y lo que yo necesite que me lo ponga Él, que no tenga, para compartir honestidad sobre todo, experiencia, fortaleza y esperanza, especialmente dirigida a Marta, que aquí nos enseñan que nada es casualidad. Te doy la bienvenida y te regalo lo que me ha dado estar aquí en este programa con todas las herramientas que manejamos acá. Cuando Nancy me preguntó, oye, ¿te gustaría compartir algún tema? Yo le comenté, ay, claro que sí, para mí eso es un privilegio, ¿no? Que alguien te preste tu oído para escuchar tu historia de vida. Y me preguntó, bueno, ¿qué tema te gustaría? Y por una razón precisa, yo le dije, ¿cómo convertirme en mi propio padre y mi propia madre? O cómo ha sido este proceso que desde el principio advierto que no está terminado, sino que te digo, Marta, a ti y a todos los demás, digo, está sobreentendido, pero lo aclaro, que no es que ya terminé, pero este programa lo que te pide es un progreso, no que seas, no que llegues a la meta, ¿no? Perfecta. Yo lo que voy a compartir aquí es el proceso que el poder superior, la divinidad, ha tenido en mí a lo largo de los años. En este punto de parentalización, le habíamos puesto al principio, Nancy y yo, parentalización, pero de pronto ella pensó, que ella es muy juiciosa, que a lo mejor ese concepto no era tan claro para todas las personas nuevas y como siempre que trato con Nancy, tuvo razón. Entonces, el programa maneja mucho, como dijeron, las lecturas, que yo no puedo estarle pidiendo a otras personas, incluso a mis padres, que subsanen las necesidades que yo tengo ya como adulto, ¿no? La primera habla de eso y la segunda habla específicamente del dinero. Les voy a decir más o menos la estructura del compartimiento para que sepan hacia dónde vamos. Les voy a contar primero una historia, que es mi historia sin programa, como si la narrara un biógrafo, digamos, ¿no? Yo misma contando mi autobiografía sin una mirada espiritual. O sea, solamente narrando hechos que yo me acuerdo y que otras personas me dicen de lo que ha sido la historia de mi vida en 5 minutos. Después les voy a narrar cómo empezó este proceso de mí. Ustedes se van a dar cuenta con la historia, porque me interesa a mí mucho este tema, ¿no? De cómo convertirme en mi propia madre y mi propio padre.
y tener mi segundo nacimiento hacia la individualidad y poder honrar a mis padres, pero desde un punto de vista consciente en el que yo elija los elementos en mi propio ser, el esplendor o la nutrición de mi propia esencia, ¿no? Para empezar, les voy a contar eso, luego el proceso que fui viendo en mi vida de cómo formar mi propia figura materna y mi propia figura paterna con los elementos que la vida me daba. Luego, cuando llegué al programa, lo que el programa me dijo, distintos programas, les voy a contar eso. Y al final, cómo se fueron dando las promesas a través de todo este proceso de autoparentalización. Cuando yo diga autoparentalización, yo quiero entender que es yo tener introyectado en mí a una madre y a un padre nutricios que me ayudan a caminar en la vida, ¿no? Entonces, la definición de padre y de madre que yo voy a usar, es la que me orienta el programa. El programa me dice que la finalidad del programa es que para mí yo tenga una vida útil para otros, ¿verdad? La utilidad es que yo sea útil para otros. Aquí me dicen que ayude a la persona que todavía está sufriendo y que pide ayuda. Y feliz, ese feliz es para mí. Entonces, si yo necesitara una madre y un padre, necesitaría estas dos figuras que me ayuden, por un lado, a ser útil y feliz, ¿no? Y el programa específicamente de codependencia lo que me dice es que busca la interdependencia sana. O sea, que no me vaya yo al extremo de la evitación de las relaciones y a decir yo soy independiente, no necesito nada de nadie ni de nada, y que no me vaya al extremo de la dependencia, que diga dependo de todo, de todos, para que yo esté en paz, para que yo crezca, para que yo sea feliz. Entonces, la definición de mi propio padre y mi propia madre tendrían que ayudarme a lograr estos propósitos, ¿no? Entonces, les voy a contar mi vida en 5 minutos, voy a tratar de hacerlo. Fíjense que yo nazco de una pareja de más o menos 28 años, de dos personas que se conocen en un banco, se van a vivir juntos y de pronto están embarazados. Cuando están embarazados, mi papá estaba estudiando y le dice a mi mamá, fíjate que yo no contaba con esto y no puedo incluir este cambio de planes ahora en mi vida. ¿Por qué no vamos y abortamos, no? Mi mamá decide que no quiere abortar, se separan. Y cuando ella va y cuenta a su mamá y a sus hermanos que está pasando esto, mi abuelita la echa de la casa, los hermanos le retiran el habla y la acoge una compañera de trabajo en su casa. Yo nazco y mi mamá tiene la esperanza de que al llevarme con mi papá, él viéndome va a decir, bueno, me arrepiento, ¿no? Y mi papá le dice, como qué parte no te quedó clara, no te quedó claro a la primera vez, ¿no? No quiero ni verla, o sea, haz tu vida tú y yo voy a hacer mi vida. Mi mamá entonces, mi abuelita se arrepiente y le pide que vuelva a la casa y entonces ahí me cuidan, ¿no? Mi mamá se va a trabajar y la hace de papá, trayendo el dinero a la casa y mi abuelita me cuida junto con sus otros 3 hijos, que son 2 varones y una mujer. Después de tiempo, el varón chico narra que pues tiene abuso sexual del otro, del más grande, desde que es un adolescente, y entonces mi tío se dedica a drogarse de todas las maneras posibles, desde con tiner, cuando mis tías lavaban su ropa, sus abrigos con
con sustancias que olían así raro, hasta con lo que fuera, ¿no? Mi tía chica pues escapa de la casa porque pues le gustaban más otras casas y resulta que uno de mis cuidadores era este hombre que cuidaba al más chico, ¿no? Pasan 4 años, mi mamá conoce a otro señor, se enamoran y este señor le dice que se vayan a la frontera. Mi mamá me toma del hogar materno de mi abuelita y nos vamos con este hombre a la frontera, ¿no? Resulta que no les va bien y pierden los dos el trabajo. Este hombre tiene un problema, o tenía, hace mucho no lo veo, pero no sé exactamente de qué, cuál era su problema, ¿no? Pero ya venía de un hogar con unos hijos que dejó por irse con mi mamá, y al hombre pues yo no le caía muy bien, ¿no? Entonces, teniendo yo 4 años, me chupaba el dedo porque pues yo quería a mi abuelita, que era mi mamá, y el hombre me amarraba las manos con un mecate en la parte de abajo de la cama para que yo pues no me chupara los dedos, ¿no? Apenas me despertaba, yo era un instinto como de mamar, como de necesitar mamá, y los dedos estos me crecieron, los pulgares me crecieron gigantescos por eso. Me salieron 3 hileras de dientes porque me deformaron pues la dentadura. Y bueno, pues su manera no era llevarme a un doctor, no era ver qué estaba pasando, sino era amarrarme. A la hora de comer, él me decía que, bueno, nunca me decía a mí, siempre yo no me decía ni que me dirigiera la palabra, ¿no? Sino que le hablaba a mi mamá y le decía que yo comía como un puerco, que yo no comiera en la mesa, que me dejaran, que me pusieran mi plato en el suelo en la cocina. Me ponía castigos así, pues muy extremos, ¿no? Un día dejé un cepillo fuera de su lugar y él lo buscó y cuando no lo encontró me dijo, ¿no encuentras el cepillo? No sabes dónde dejar el cepillo, yo te voy a decir para que no se te olvide. Y me dejó toda una noche viendo el cepillo sentada en una silla y me dijo, si te duermes, te quedas la siguiente noche. Y bueno, palizas a mi mamá, una cosa tremenda, ¿no? Con este señor. Pasan 6 años así, compañeros, que convivimos con este hombre, pero gracias a Dios antes de los 6 años, como no sabía nada la familia de mi mamá, de nosotros, van y nos buscan y resulta que como ellos dos se quedaron sin trabajo, mi mamá nos deja en un orfanatorio, ¿no? A mi hermano ni a mí, a él acaba de nacer de la pareja de ellos dos y está en un primer piso donde es el cunero y yo estoy abajo donde están las niñas, ¿no? Pues nos bañaban a manguerazos, ¿qué les cuento, no? Lo que pasaba en un orfanatorio de niños que no tenían papás, pero es la primera vez que yo siento de veras, pues como a dónde pertenezco, ¿no? Porque no pertenezco a mi mamá, ni a mi papá, ni a la familia de este señor, porque el argumento que él tenía es que yo me parecía mucho a la pareja anterior de mi mamá, y pues estaba ahí cerca, en su hogar, en su mesa, comiéndome su comida, recordándole, ¿no? La vida de mi madre. Él quería que mi mamá fuera una ama de casa como su mamá y mi mamá no era ama de casa. Entonces mi mamá se enferma a tal punto que va con el doctor y le dice, oiga, necesito pastillas, más pastillas para dormir porque ella ya estaba medicada por la depresión que tenía, porque quiero dormir a mis hijos. Y le pregunta el doctor, ¿cómo dormir a sus hijos? Sí, quiero que se duerman porque los quiero echar al mar y me quiero echar al mar con ellos. Entonces ya el doctor se da cuenta que está muy deprimida, que ya no la puede dejar salir y la transfieren y nos trae mi tío acá a un hospital donde le dan terapia electroconvulsiva, 12 electroshocks, para sacarla de la depresión que tenía. En ese inter,
pues nosotros no estábamos con ella. Entonces, desde que yo nací hasta que yo tenía 15 años, viví en 12 casas diferentes, con 12 ambientes diferentes, con distintas personas, con distintos modos. Cuando cumplo 15 años, pues me empiezan a gustar los niños y siempre busco parejas. Un niño se identifica con alguna de las dos figuras que vio y yo no me quise identificar yo no me enamoraba de gente como mi mamá, yo me enamoraba de gente como mi padrastro. Eso es lo que un niño entiende en mi visión de niña, que era un hombre y una mujer, un papá y una mamá, ¿no? Con esta violencia, con esta agresión. Y bueno, pues sufro terrible, ¿no? Con las parejas que me busco. A los 34 años me da cáncer de piel. Y bueno, me dicen, vas a quedar deforme porque me da justo en los párpados y ahí es una zona muy delicada que te crezca cáncer porque es muy fácil que quedes deforme. Esta es la visión, digamos, hasta que llega un grupo. Eso me hace, bueno, me relaciono al mismo tiempo con el jefe de la empresa en la que trabajaba. Y cuando veo que él es alcohólico y que es infiel y que tal, yo decido buscar ayuda, lo dejo y es como cuando yo llego a un grupo, ¿no? Entonces, con toda esta historia, pues parece así como, pues es una historia de una víctima, de dónde está el papá. El papá, el único contacto que tuve con mi papá fue en el momento de la fecundación y cuando ella me lleva, pero él no quiere ni levantar la cobijita, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi papá? Luego el papá que me pone, pues es un papá que me da una idea pues de que yo soy basura. Realmente yo me sentía una ratita con esa actitud que tienen las ratas en una casa, de que si las ven se tienen que esconder. Yo trataba de hablar lo menos posible, de mostrarme lo menos posible, de esconderme lo menos posible. Me acuerdo que a los 8 años yo, ya que todos se dormían, me esperaba y en una almohada me la ponía y ahí lloraba todo lo que quería por lo que había pasado en el día para que nadie me escuchara, porque una vez me cachó mi mamá y me levantó de los pelos y me dijo, ¿por qué lloras, no? Porque además yo no podía llorar, ¿no? Mi mamá tenía actitudes muy raras, me acuerdo que en una ocasión me abrió de piernas para bañarme ahí delante de él y él mismo le dijo, ¿cómo estás haciendo eso delante de mí con una niña de 5 años, no? Entonces lo que yo sentía es que mi vida no era legítima, que yo tenía que ofrendar mi vida. O sea, de mi padre yo lo que entendí es, pues tú eres un estorbo, ¿no? Tú eres un estorbo a mis planes. De mi madre lo que yo entendí es, voy a hacer un sacrificio para que tú sigas aquí. Hay como un micrófono. Y bueno, pues esa es la visión con la que yo me seguí directo a los 34 años, compañeros. Además tenía yo un problema que yo no sabía que era alérgica al gluten y toda la vida estaba deprimida. Toda la vida, mi ser interior lloraba, ¿no? Cuando a los 8 años, perdón si me ganan las lágrimas, ¿no? A los 8 años yo le dije a una maestra, oiga, ahí hay una donación de órganos, ¿no me puede llevar? Y me dice, ¿para qué? Le dije, para que me saquen los órganos y muchos niños vivan y a mí se me acabe el sufrimiento. Cuando me preguntaban los doctores que qué era lo que yo sentía, yo les decía, pues siento como si mi corazón se hubiera quedado atrapado en una puerta, ¿no? Como si hubieran cerrado una puerta y se te quedaran las manos. Ese dolor que se siente así, como duele, me está apretando algo, yo lo sentía en mi corazón. Y bueno, esa es la visión que yo tenía de papá y mamá sin programa, ¿no? A los 34 años,
me derroto, que eso es muy importante, que es el primer paso, y decido buscar ayuda. Yo pues batallé mucho porque pues yo no sabía cuál era mi lugar, yo era completamente ignorante de la vida, compañeros. Para hacer este compartimiento vi que las habilidades primordialmente maternas pues son el amor incondicional, el cuidado, la nutrición, la compasión, ¿no? Esto es como un paradigma, porque las cosas, desde que las mujeres trabajamos, pues como que los dos hemisferios del cerebro se están desarrollando y entonces hay mujeres asertivas, estructuradas, productivas, que es lo que decía la lectura, y también hay hombres amorosos, compasivos, nutricios, protectores, ¿no? Pero digamos, paradigmáticamente, esto es lo que se espera de una mamá y de una papá. Y de un papá, pues típicamente dicen el inconsciente colectivo del siglo pasado decía que pues, tenía que poner disciplina, estructura, tenía que brindarte protección, tenía que decirte, como hay una canción de Jesús Adrián Romero que habla de sus hijas y dice, tengo un par de mágicas princesas, y canta ahí 3 minutos de alabanzas a sus hijas, comparándolas con una joya, con una gema que necesita cuidado y protección por un valor enorme que tiene, ¿no? Nada se parece a sentirse una ratita, ¿no? El padre te da valentía, osadía, seguridad en ti misma, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo no tenía nada de esto. Comparando, para no fortalecer esos paradigmas que ustedes saben que yo soy feminista y que feminista significa no que yo soy más que un hombre, sino que merezco lo mismo, que merezco amor, aceptación, respeto, lo mismo que se merece un hombre, ¿no? Y para no, digamos, fortalecer más el paradigma de las diferencias, que una mujer no puede ser asertiva o que una mujer no puede ser estructurada, yo pensé en dar este compartimiento y hacer como una analogía. Ustedes saben que yo lo veo todo como en figuras, ¿no? En mi cerebro. Entonces dije, un papá y una mamá es como el cerebro. La mitad del cerebro, el lado izquierdo, es el lógico, analítico, explicativo, secuencial, lineal, racional, estructurado, intelectual, deductivo, productivo, ¿no? Es con lo que se ha comparado a la parte masculina del ser. Y el hemisferio derecho, por otro lado, es holístico, intuitivo, global, concreto, operativo, múltiple, creativo, aleatorio, fantástico, imaginativo, sentimental, discontinuo, que tiene un pensamiento horizontal, ¿no? Que ve el eje temporal y no como el vertical. Entonces yo dije, o sea, convertirme en mi propio padre y mi propia madre para lograr las promesas del programa, para tener una vida útil y feliz, para lograr una sana interdependencia, yo necesito tener estas dos partes dentro de mí. Pero ahora, viviendo como viví lo que viví, pues ¿cómo le iba a hacer? Bueno, pues con el primer paso es decir, bueno, pues con lo que yo alcanzo a ver que yo tuve, no doy una, compañeros, me derroto, necesito ayuda y llego después del cáncer de piel, todavía con los parches, a un programa de Al-Anon porque mi pareja era alcohólico, ¿no? Entonces me enseñan ahí que el segundo paso es que un poder superior más grande a mí puede ayudarme, porque, bueno, me dio cáncer, mi tío, el que fue por nosotros, se murió, lo encontramos muerto en un parque, me quedé sin novio porque lo vi siendo infiel, me quedé sin dinero, con un cáncer que necesitaba, aparte del tratamiento del cáncer, necesitaba una cirugía plástica. Yo dije, pues
Más ingobernable y derrotada no hay, ¿no? Llegué a un programa amorosísimo del doctor Lamoglia de Al-Anon y ahí me dijeron, desde hoy no vas a estar sola, y es la primera vez en mi vida que yo voy a un lugar y que siento pertenencia. Yo sentí un vientre ahí entre todas esas mujeres, que me acuerdo que la más viejecita, cuando yo conté, pues, se paró y así con unos pasitos de viejecita, cogió un Kleenex y me limpió las lágrimas, ¿no? Y ahí, compañeros, dije, esto yo lo voy a incorporar a mi imagen materna. Me dijeron, este va a ser, si tú no tienes otro poder superior, nosotros y este amor y lo que vas a oír aquí va a ser tu poder superior hasta que tú configures otro con lo que vas a ir aprendiendo y desarrollándote. Entonces di el segundo paso, ¿no? Llegaba yo a las 4 de la tarde, las juntas empezaban a las 5, pero como yo no tenía trabajo, la madrina me decía, llega a las 4 o a las 3 y te pones a limpiar las paredes, las sillas y el baño. Y yo decía, ay, qué raro, ¿no? ¿Y eso cómo me va a ayudar en el cáncer? Pues me ayudaba porque yo sentía que ya estaba en mi casa. El tercer paso, confío mi vida al cuidado de un poder superior. Mi vida, que es lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago y lo que interpreto también del pasado. Entonces, yo decidí poner esa vida, no solo a la vida presente del cáncer y de toda esta situación, sino la vida pasada y toda esta historia que les acabo de contar, ¿no? Y aquí me di cuenta que en el programa lo que sucede en la vida exterior que parece imposible, en el programa es posible, porque se puede cambiar el pasado a través de la interpretación que yo le dé. En nuestro libro verde, antes pues no había esa literatura. Yo empecé con literatura y con otros grupos que les voy a contar, pero nuestro libro verde dice que hay varias maneras de hacer el cuarto paso. Y cuando yo hice el cuarto paso de manera discursiva, narrativa, escribiendo lo que yo me acordaba, esa divinidad se fue manifestando en mí y fue diciéndome y descubriendo cosas increíbles que la vida me dio, que la divinidad me dio, pero que yo no había visto. Y entonces empecé a conformar una imagen distinta de lo que era la maternidad y la paternidad. Me enseñó primero, como dicen en todos los programas, Marta, que lo que oigas aquí son opiniones personales, tú puedes conservar lo que te sirva y desechar el resto. Y dice Salvador Valadez, un señor de Al-Anon, que dice, pero hay gente tan brillante que se lleva lo que no le sirve y desecha el resto, ¿no? Entonces yo aprendí que yo tenía que hacer con mi historia, coger lo que me servía y no desechar el resto, sino transformarlo, porque en la economía cósmica nada se desperdicia. Lo que no me checaba es que algo tenía yo que transformar ahí, como los señores que viene el reciclaje y toman todo el plástico y vuelven a hacer cosas nuevas, útiles y para hacer felices a la gente. Entonces yo empecé a descubrir mi figura materna que yo quería ser, cómo quiero que sea esa mamá que tengo dentro de mí. Pues en primera como mi abuelita, ¿no? Mi abuelita me puso sol porque ella decía que yo era el sol de su universo, que yo era la luz, no sé qué tanto para contrarrestar, pues todo lo que ya les conté, ¿no? O sea, ella veía, ¿no? Está pobre, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces ella me decía, ella trataba, era una maquinita de hacer como lo contrario conmigo. Y yo con mis 3 hileras de dientes, gracias, Olguita, con mis 3 hileras de dientes, pues yo no me sonreía, compañeros. Yo cerraba la boca. Por lo del dedo les digo que 3 hileras.
Entonces parecían tiburón, ¿no? Parecía un tiburón con los colmillos salidos y les iba a poner fotos, pero dije, ay, no, yo nunca he visto un compartimiento con fotos y no vaya a ser que esto no esté permitido, ¿no? Tengo fotos desde chiquita con mi mamá que no me llevaba a la peluquería, entonces me cortaba el pelo y era como si estuviera mordida el pelo. Y, eh, y con mi boca cerradita, siempre jorobada, siempre callada y siempre tratando de no verme, ¿no? En todas las casas a las que iba a dar, pues siempre era una rimadita y a los 2 días causaba gracia, ¿no? Pero ya después, pues ya oía a mis tíos que decían, pues ¿cuándo se lleva Genoveva? ¿Cuándo se lleva Genoveva a su hija? Porque pues se gasta el shampoo, la comida, entonces yo me acuerdo que me aguantaba de no bañarme para no gastar el shampoo. Me acordaba que con mis primas estaba recién inaugurado McDonald's en México y decían, ¿quién quiere un sundae? Y pues un sundae vale 10 pesos, ¿no? Y yo no, gracias. Y aunque yo me estuviera muriendo de ganas por eso, yo decía, no, que yo ser lo menos posible molestosa para este hogar que me está acogiendo, ¿no? Entonces mi abuelita lo que trataba era de hacer lo contrario. Me dormía en su cama y como no cabíamos las dos, ponía 2 sillas y ahí poníamos las piernas para dormir y me contaba historias fantásticas diarias, que el venadito rojo, que le salían alas, cosas similares al patito feo, pero cada día con animales diferentes, para que en mí fueran haciendo esa esperanza de las ratitas feas, ¿no? Mi abuelita, que es el ser que me dio amor, que me dio comprensión, que me dio cuidado, que hace poco hice una ceremonia donde le ofrezco y le ofrendo todo lo bueno que sale de mí, porque ella de mi familia fue la que me lo dio. Mi tía Carmen, la que se escapaba de su casa, cuando le tocó quedarse con la niña, o sea, conmigo, me llevó al Palacio de Hierro a tener mi primera fiesta de cumpleaños con un vestido del Palacio de Hierro, compañeros. Yo me vestía con ropa de segunda mano de la frontera o con ropa que dejaban mis primas usada. Para mí tener un vestido de una tienda que olía bonito era sentir que ya no era la ratita, sino era la cenicienta, ¿no? Me compré un pastel. Esa imagen jamás se me va a olvidar. El día 26 de marzo que yo nací, el compartimiento de Melody Beattie en su libro de la lectura diaria dice, no somos una carga, somos una bendición. Aunque las personas a tu alrededor hubieran querido mandarte un mensaje de que eres una carga, eres una bendición. Esa es la lectura que está el 26 de marzo en el libro de Melody Beattie. Y ese cumpleaños 7, yo sentí eso. Yo sentí, merezco vivir, merezco respirar. Para alguien, no soy un sacrificio, no soy un estorbo. Mi tía me compraba shampoo para bañarme. Y recuerdo el olor de manzana del shampoo Caprice que ella me compraba. Y dije, esto yo lo voy a incorporar. Mi propia madre, aunque su comportamiento en ese entonces me causó un enorme sufrimiento, porque yo sentía que yo había llegado primero que su marido. Mi propia madre, después de los electroshocks,
ella solo estudió la primaria. Le dieron un trabajo de sueldo mínimo. Ya cuando nos regresamos acá, la familia le ayudó, la pusieron con un trabajo de un sueldo mínimo y con eso nos mantenía. Y vendía, hacía pastelitos en la noche para venderle de contrabando a sus compañeros y ayudarse, ¿no? Cuando la despiden, en sexto de primaria, una señora, pues mi mamá pide permiso para seguir vendiendo esas cosas a las que ella les daba de desayunar y de almorzar. Y entonces yo empiezo a trabajar, ella llega a la casa y yo ya tengo lavados todos los trastes para darle de comer a 50 personas, limpia la casa, la mesa con lo que ella iba a hacer, hacíamos jugos, tortas, pasteles, yogurts que ella hacía con búlgaros, ¿no? Y se iba a la Merced, no teníamos coche, se cargaba los costales de naranjas en la espalda. Yo aprendí de mi madre que yo podía ser independiente económicamente y que podía querer a un varón por lo que un varón era, no para que me mantuviera. Después, cuando le dicen que ya no puede estar ahí, se pone afuera de una taquería en un guacal, no sé si saben lo que es un guacal, pero es una caja hecha de madera donde echan jitomates, y pone sus pastelitos a las 12 de la taquería. Vivíamos en un barrio de alta peligrosidad y jamás le pasó nada regresando a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y yo empiezo pues, a trabajar desde ese entonces, ¿no? Y digo, esto es una madre también, y esto es un padre, ¿no? También este arquetipo del padre ganador de dinero también puede ser una mamá que hace eso. Y yo puedo contribuir, yo puedo ser su socia, ¿no? En esto. Mi hermano en ese entonces se toma una botella de sosa cáustica y ella lo encuentra en el baño desmayado. Cuando yo abro la puerta veo como si hubieran arrastrado un animal en un rastro. O sea, el rastro del sangre del baño hasta la salida y la puerta abierta, ¿no? Ya después me entero que ella lo encontró desmayado y ya como vomitando. Y bueno, pues la mandan llamar. Mi hermano, gracias a Dios, se salva. Está no sé cuánto tiempo en el hospital, no sé cuánto tiempo tratándole de reconstruir su estomaguito. Le dicen, señora, algo está pasando ahí en su casa, ¿no? O sea, no era normal hace 35 años que un niño de 12 años se tomara eso, ¿no? Para morirse. Gracias a Dios mi hermano se recupera y está en el cuarto paso. Empiezo a trabajar el ámbito no del hogar sino de la escuela. Como en la escuela yo era una ratita, también los maestros hacían lo mismo que mi abuelita, ¿no? O sea, yo era súper callada, súper obediente, porque hasta de mi padrastro, compañeros, yo aprendí la disciplina. Aprendí que en la vida las acciones tienen consecuencias. Claro que él me dejó un trauma, ¿no? O sea, yo de pronto cometo un error y todas las alarmas se me prenden, porque pues duré muchos años así, ¿no? Pero él me enseñó que toda acción genera consecuencias. Él me enseñó la disciplina. Él me enseñó poner atención. Él me enseñó también lo que no quería yo de una pareja después de que tuve muchas parejas parecidas a él. De mi padre, fíjense, me enseñó a tener objetivos
muy fijos y a decir, yo esto es lo que quiero para mi vida y quiero ser una persona educada y quiero ser una persona con otras oportunidades distintas. A mi papá se le murió su mamá a los 15 años, entonces él pudo haber asumido, bueno, si yo sobreviví sin mamá, pues mi hija puede sobrevivir sin papá, ¿no? Curiosamente a mi padre lo honro y le agradezco, que esto es lo que hace el programa. Cuando vas analizando, yo estudio la misma carrera que él sin saber que él estudió esa carrera. Mi primer trabajo es en un banco, igual que él. Mi tarea, ellos se conocieron, mi mamá y mi papá, porque él le medía los tiempos que mi mamá hacía en su trabajo de cajera en un banco. Y yo, sin saber nada de eso, me dedico a trabajar asesorando personas en competitividad en empresas, ¿no? Yo compartí, sin que esto suene, por favor, a vanagloria, sino a que las mujeres, la vida y el poder superior nos dan oportunidades. El Día Internacional de la Mujer pasado, este marzo que acaba de pasar, el 8 de marzo, Forbes, la revista Forbes de negocios y 80 publicaciones internacionales publicaron un reportaje acerca de mi trabajo en competitividad. Esto me lo heredó mi padre, aunque el único contacto que tuve yo con él fue la fecundación y cuando me llevó en brazos, ¿no? Y se lo agradezco. Es ahí donde el poder superior transforma esto que pudiera ser. Las hijas de mi padrastro lo demandaron por maltrato. Mi hermano, después de tomarse la sosa, fue a buscar a su papá y a decirle, oye, con mi mamá me va así, ella está todo el tiempo trabajando, yo pues crezco como una planta, ¿no? Porque pues una niña como yo, pues, o sea, ¿qué maternaje le iba a poder dar a un niño 5 años menor que yo? Pues nada, compañeros, lavarle su ropa y darle de comer ahí más o menos, ¿no? Y bueno, este hombre le dice, pues sí, pero yo ya tengo otra mujer, si te quieres formar a la fila, tú te vas a dormir en la sala. Eso es lo que le dice su papá, ¿no? A mi hermano. Entonces, empiezo a ver en mi cuarto paso, pero bueno, ¿cómo sí me gustaría este concepto de mamá y de papá? Entonces, entro a la y digo, esta señora es mi mamá. Este ambiente cálido, hermoso del grupo de Al-Anon es mi mamá, es un vientre. Pero luego entro a Monte Fénix porque ahí a un lado está Coda y entonces llego media hora antes y me meto a la junta de los alcohólicos para tratar a entenderle a mi expareja. Y hay un micrófono y entonces escucho a los AA y me llevo un regalo que me ayuda a incorporarlo dentro de mi imagen paterna, que es, los AA tienen un dicho que decían, tú no te vas a venir a quejar de que estás así hoy por hoy porque tu mamá te dio la chichi izquierda o la chichi derecha. O sea, ellos no pierden el tiempo en estarle echando culpas a nadie por la responsabilidad que tienen ahora, ¿no? Ese concepto y esos compañeros hermosos de Monte que me dejaban entrar sabiendo que yo no era alcohólica, ¿no? Pero yo les decía, es que yo necesito mucha ayuda, compañeros. Y les contaba mi historia y me dejaban oír y aprendí eso. Y aprendí lo importante que era tratarme, ¿no? Porque para ellos es de vida o muerte. Cuando no va un compañero, ellos llaman, ellos se la toman en serio, ¿no? Al lado estaba Familias Anónimas y entonces yo iba los primeros años, compañeros, yo iba a las juntas ahorita tengo 51 y empecé a los 34 años. Entonces iba a juntas de las 4 de la tarde a las 10 de la noche, de lunes a domingo, de lo que fuera. En Familias Anónimas aprendí que hay un parrafito que dice, los demás siempre están haciendo cosas para mejorar, aunque yo no las vea.
y lo único que yo puedo hacer es amarlos. Eso aprendí de ahí como síntesis y fue precioso. De Al-Anon, de estas mujeres tan compasivas, la parte masculina que me llevo es, hay un elefante en la sala, ¿no? A este tío todavía que yo no sé a mí si me violó 1000 veces siendo un bebé, porque dicen que un pedófilo pues se agarra lo que puede, ¿no? Y cuando ya mi tío no le sirvió, yo no sé, pues si era el que me cuidaba, yo no sé, yo he tenido después muchos problemas en ese tema, ¿no? Pero mi familia y nadie dice nada porque dicen que le puede pasar algo a su corazón. Las alanonas me enseñaron que son compasivas, fuertes, pero valientes y tienen el espíritu suficientemente grande para ver la verdad. La iglesia, me convierto en cristiana cuando, bueno, en la escuela todos mis maestros pues me hacían lo mismo que mi abuelita, decían, esta pobre ratita hay que hacerle algo, ¿no? Entonces me hablaban y yo, como mi padrastro me enseñó la obediencia, pues yo era muy obediente y muy aplicada y siempre saqué becas y me fui a estudiar al extranjero y todos mis jefes, mis maestros me invitaban a sus casas, mi vida, ¿no? Entonces mi maestro Ernesto Rau Dávila de 5º año, decía, yo soy tu papá, mija, yo soy tu papá, porque él se daba cuenta de lo que pasaba en mi casa, ¿no? Y en 5º año me acuerdo que me dijo, vas a ser la única persona en la escuela Bernal Díaz del Castillo, una escuela ahí en Vallejo pública, que va a ser abanderada 2 años, ¿no? Entonces de 5º y 6º, y entonces la escuela, la vida trataba de decirme, la vida no es tu casa, la vida no es tu padrastro, tu mamá y tu papá no son ellos. Hay una película maravillosa que se llama El visitante de K-Pax, así, K-Pax. Y él dice en esta película, es un marciano que cae aquí a la Tierra, bueno, no un marciano, un kipaxiano, que dice que en su planeta todos los niños son de todos, no de los papás. Y yo aprendí eso. Yo aprendí que yo era una niña y que mi papá podía ser el maestro Ernesto, que podía ser mi jefe, que me prestó dinero para comprarme un coche cuando entré a Bancomext, que podía ser mi padrastro en esa parte, en esa faceta, y que lo demás había que transformarlo, pidiéndole al poder superior la gracia para que yo pudiera transformar esa violencia en compasión, orando de todo corazón para que mi poder superior y su poder superior lo libere de la cárcel en la que debe de estar. Orando por mi padre, diciendo te amo, papito, por lo que me diste, porque yo asumo que lo que no me parezco a mi familia materna, pues ha de ser de la familia paterna, ¿no? Entonces, bueno, eso fui haciendo, me hice cristiana y la iglesia fue otro vientre materno. El pastor, a mí me tocó la suerte de tener un pastor que me enamoré de él, que yo no concebía que hubiera un hombre amoroso, que yo me equivocaba y se reía, ¿no? Y me decía, cuando yo le decía, bueno, me vas a dar como una penitencia, él me decía, sí, que vayas y ores con tu mamá, y se sonreía, ¿no? Entonces yo decía, esta imagen yo la voy a incorporar como mi imagen paterna, ¿no? Después, como no hablaba, como era ratita, pues siempre escribía, ¿no? Nancy, que es pintora, me estaba contando que un día cogió una pintura y no tenía dónde pintar y cogió y por el otro lado ahí pintó, ¿no? Así como Picasso un día se agarró el refrigerador y no tenía dónde pintar y ahí pintó en el refrigerador. Bueno, yo escribía, compañeros, pues si no me iba a ahogar. Entonces todos lados traía una libretita y tengo miles de libretitas así diciéndome yo misma y contestándome yo misma. Sí. Pero resulta que después esta imaginación que tenía mi abuelita de contar cuentos y de escribirlos, en mí
se materializó como una escritora en forma, tomé clases en Bellas Artes y escribo libros aparte de mi carrera en competitividad. Y el arte fue otra madre y otro padre. Fue madre en el sentido de expresarme, de ser sincera, de compartirme, de darme. Y por otro lado fue un padre en el sentido de hacer las cosas con estructura, de hacer las cosas con técnica, de hacer las cosas mis maestros de literatura. Dije, esto yo quiero extraer de él, esta cosa tan hermosa de la disciplina, de no poner eso, de ser sincera, de no, esta muy masculina de Celso Santa Juliana, que ganó el Premio Nacional de Literatura y que fue mi maestro, un maestro súper duro, pero aprendí a escribir, ¿no? Y entonces fui viendo cómo la vida me dio oportunidad de parentalizarme, de autoparentalizarme y de ver que la vida, como dice mi maestro, tuve otro maestro maravilloso, Alfonso Ruiz Soto, al que me llevó mi mamá, que me enseñó que la vida solo es rica en experiencia. O sea que yo esos anhelos que tenía de vivir como las niñas que tenían mamá, papá, un arbolito de Navidad, ropa que no estaba usada. Yo iba a casa de mis primas que vivían en arboledas y yo vivía enfrente de una ciudad perdida, ¿no? Entonces, para mí eso era terrible, compañeros. Para mí no abrir la boca porque me vieran los dientes, sino reírme así, pasé años riéndome así. Tenía la nariz aguileña, nunca tuve un novio, nunca nadie se fijó en mí, ¿no? Hasta que entré al banco y me operé la nariz, me puse ortodoncia en los dientes. Las personas que entré a Bancomex, pues me veían y me decían la niña Solidaridad, porque antes había unas becas de solidaridad. Entonces yo quería entrar a una escuela privada después de trabajar, pero pues no había aprendido lo suficiente pues en las escuelas públicas a donde yo iba, no sabía inglés, no nada, ¿no? Entonces había un ingeniero, David, que llegaba a las 7 de la mañana, nosotros entrábamos 8:30, él llegaba a las 7 de la mañana a enseñarme álgebra. Ahora tiene su consultoría en Santa Fe. La secretaria del área me compraba mis libros de la universidad en abonos. El ingeniero, que era el gerente, el ingeniero Pérez Romero, me hacía pases diciendo que yo necesitaba hacer trabajos urgentes porque yo no tenía computadora en mi casa. Entonces yo pasaba sábado y domingo haciendo mis trabajos ahí, en el banco yo sola, con pases que él me daba. Una secretaria, la secretaria del ingeniero de Shams González, que ahora es el director general de Scotiabank en Canadá y que fue muchos años aquí en México, su secretaria, Rosario de Shams, iba iba sábado y domingo y así tenía coche y me llevaba tortas porque sabía que no había comido en la tarde por hacer la tarea y me llevaba en la tarde al cine. Y luego me llevaba a mi casa. Yo aprendí que ese trabajo en Bancomex, todo el mundo decía que era papá banco. Nos daban despensas en Navidad, pavos, me dieron una beca en Estados Unidos, una beca Sidney Wafi para estudiar la licenciatura. Y luego el banco me propuso ante el gobierno inglés para estudiar la maestría en Inglaterra. Y entonces yo empecé a ver que la ratita tenía una oportunidad de convertirse en otra cosa, ¿no? Empecé a ver, me definí, encontré a Coda, ¿no? Encontré a Coda y aquí me quedé. Coda, como lo dijeron las lecturas principales, me enseñaron a que yo era responsable de mis necesidades físicas, de mi salud emocional y de la interdependencia sana con otras personas.
que era responsable de mis finanzas, que no me tenía por qué mantener un hombre, que un hombre es un hombre, no un papá. De mi despertar espiritual, esta manera de hacer el cuarto paso es como dice Amincito, que es ver la vida no como se las conté al principio, sino es tener un despertar espiritual y ver todo eso que me pasó, como yo les digo, como que veo en segundo plano las cosas en forma de metáfora, que yo veo que la vida es un gimnasio y alguien que llega a un gimnasio llega con su traje y hay instructores y hay aire acondicionado, pero hay máquinas, no hay camas. Las camas están en las albercas. Y a mí gimnasio que no eran camastros, ¿no? Y entonces aprendí a subirme a un aparato y a decir, bueno, ¿cómo me subo al aparato de mi padrastro? Bueno, pues recargando, ya saben, como cuando te subes a un aparato que vas a levantar las piernas, te dicen, recárgate bien, ponte esto en la cintura para que no te vayas a ir para atrás. Y entonces recárgate bien en tu poder superior, recárgate bien en todo lo que sabes ahora de ti y que la vida te dio. Y ahora levanta las piernas, levanta ese peso con las piernas de abajo y ora todo lo que tú quisieras para ti o para el ser que más amas por esa persona. Ora por esa persona, por tu padre, por tus hermanos que no conoces, por tu madre, haz ese aparato. En otro aparato es, yo a los 30 años me convertí, regresando de Inglaterra, ya no quise trabajar en el banco porque sentía que ya mi carrera era otra. Me hinqué, le pedí a Dios guía y me dice, pues tú vas a asesorar directores en competitividad. Yo decía, en competitividad, yo no sé nada de eso, yo fui a estudiar Management Studies y nada que ver con eso. Bueno, compañeros, pues me dediqué desde ese entonces a ser asesora de señores que tenían empresas farmacéuticas y todo, en competitividad. ¿De dónde me venían las cosas de un poder superior, compañeros? Porque me lancé así como el que nada sabe, nada teme. Yo no sabía, pero yo sabía que esa era una de mis vocaciones, ¿no? Y me dediqué a hacer eso y fui, pues, trabajando con señores y de pronto era una niña de 30 y tantos años con el señor Mieres, que es el director general de Grupo Andrade, que es el que ganó la licitación para darle vehículos a Pemex, con un montón de distribuidoras de muchas marcas, un señor de 70 y tantos años que estudió en Princeton y yo era su asesora, ¿no? A los 30 años. Entonces de pronto a los 34, porque me escogió el consejo de administración por el proyecto que yo presenté. Entonces la vida me demostró que yo me tenía que quitar las telarañas que yo tenía. Yo era una persona y sigo siendo una persona prejuiciosa. Lo que quiero decir con esto es que no vayan a creer que yo soy Sol, no, yo soy Débora Sol. Débora quiere decir abeja. Abeja es alguien que todo el día está trabajando para ir a traer miel y que sabe que hay una abeja reina, ¿no? Yo no estoy hecha, no estoy así. Muchas veces cuando se me detonan cosas como las amarradas de las manos, mi estómago se vuelve a encoger y yo empiezo, como dice mi preciosa madrina, que el evento remoto empieza a desatar una reacción por el evento inmediato, ¿no? Pero ahora ya tengo cómo reconocerlo y sé que se debe al evento remoto y es hora de subirme a la máquina del padrastro y llorar por eso y orar por mí, ¿no? Me dijeron aquí en CODA que yo tenía mi deber de despertar espiritual y me advirtieron, no estés esperando sentada que un día el cuarto van a salir luces y que tu camino va a ser como el de Bill W. No estés esperando eso, porque para cada persona tiene un camino virgen Dios. Tú lo tienes que descubrir.
y yo he descubierto que la divinidad, yo cuando le reclamo a la divinidad, ¿por qué se me murió mi nena? ¿Por qué esto? ¿Por qué la agonía? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué esto? Porque me pongo de mi pensamiento negativo, que mi madrina, si está aquí, va a corroborarlo, ¿no? Me empieza a decir, abre los ojos. El despertar espiritual es ver la vida con los ojos del espíritu. Prende tu gimnasio y ve qué máquina estás. Háblale al entrenador, háblale si necesitas que prendan el aire acondicionado. Habla si necesitas otra faja, pero estás en la máquina tal, mijita. O sea, aquí veniste a trabajar, ¿no? Eso me dice Koda, ¿no? Que ese despertar espiritual es así, diario. Tengo que pedir un despertar espiritual, porque si veo las cosas con los ojos físicos y con los ojos de mi memoria, mi vida es una tragedia. Sí, la cuento desde ese punto de vista. Pero si cuento lo que la vida hizo conmigo, lo que Dios, y yo no soy de las que dicen que Dios hizo todo, compañeros, porque no, Dios no hizo todo. En mi caso, Dios me dejó muy claro. Cuando yo le pedí, no, es que yo quiero que tú seas mi papá y que cubras todas mis necesidades, como dicen muchos en el grupo, y que seas mi mamá, me contestó, no, mijita, ya tienes 51 años. Yo voy a ser tu socio. ¿Qué te parece si soy tu socio? Yo voy a ser tu socio levantándote de todo esto y construyendo una persona que pueda ser una solidificación de la transformación de todo lo que nos da la vida. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece si nos vemos no como tú, no como un papito que quieres que yo te resuelva todo, que nunca te pase nada, que ya no tengas tristezas, que ya no quién sabe qué? No, no, no. ¿Qué te parece si tú y yo somos socios? ¿Qué te parece si tú y yo hago mi parte y tú haces la tuya? Así como en las empresas quedamos en que tú, director general, vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, el director de operaciones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mi sol? Si yo dirijo esa abejita que es Débora y entonces la pongo a trabajar y yo la dirijo a dónde, y ese sol que vas a ser tú confía y se pone a hacer lo que toca. ¿Qué te parece? Entonces yo aprendí que yo tenía que madurar, que Dios quería que mi amor hacia Él y mi visión hacia Él fuera maduro, que Dios no es codependiente, que Dios no va a venir a hacer por mí lo que yo sí puedo hacer por mí, ¿no? Entonces introyectar de todas estas figuras a la madre y al padre que les he venido comentando para las personas que empezaron el compartimiento, con qué me voy a quedar y qué voy a amar. Me dijeron también aquí que yo tenía que hacer servicio y que ese servicio era recuperación, ¿no? Que esto es parte de un servicio, aunque a mí la ratita ahí sigue, ¿eh? O sea, no crean que no, ahí sigue y pues se necesita un esfuerzo para dar cada paso, compañeros. Y entonces empiezo a ver que con los pasos a mí me dan unas promesas. Dice, reconozco una nueva sensación de pertenencia y entiendo entonces que mi casa es el universo y que mi familia son los espíritus afines. Se amplía ese horizonte y también mi perrita es mi maestra de maternidad, ¿no? Yo soy vegana y soy animalista y amo a los animales y veo que las criaturas de Dios, desde las hormiguitas, me enseñan a ser industriosa y de ellas tomo la figura paterna y digo, veo cómo trabajan para el verano, trabajan en el verano para el invierno.
Cuando pasó esto del cáncer, yo dije, no, Señor, ahora sí ya no, ¿no? Entonces busqué en la Biblia y encontré un profeta que siempre se está quejando porque el pueblo pues va muy mal, ¿no? Se llama Jeremías y le dicen el profeta llorón. Y ahí encontré un verso que dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te derribarán, porque yo estoy aquí para cuidarte y defenderte. De la Biblia también saqué esta imagen de que yo tenía que entresacar lo precioso de lo vil para ser como su boca, para decirme yo cosas que me edificaran y para edificar a otros, en mi boca y en mis libros, ¿no? Mis sentimientos de vacío y soledad desaparecerán, claro, yo sentí esta familia en la iglesia y la sentí aquí, y desde que llegué. Ya no me controlan mis miedos, puedo sobreponerme a ellos y actuar con valor, integridad y dignidad, ¿no? Me acuerdo que mi madrina anterior me debía a mi jefe todo lo que me debía de prestaciones de un año y me dice, ¿y qué vas a hacer? Le dice, pues lo que dice la ley es que hay que demandar ese dinero, ¿no? ¿No lo va a hacer? Y ella me dio todo el aliento y toda la fuerza y me acompañó y ganamos, ¿no? Y con eso pude hacer el sistema para la competitividad. Entonces, de mis madrinas, ahora tengo una madrina, bueno, que yo siento que es el mismo espíritu de mi abuelita, pero acá en la tierra, que me da todo ese maternaje, ese amor, pero combinado con asertividad, con sabiduría. De los neuróticos anónimos aprendí que la meta de la vida no era pasármela bien, sino aprender a amar, ¿no? Y a preguntarme yo misma cómo esta situación puede ayudarme a perfeccionar mi manera de amar. Me libero de las preocupaciones y de las culpas, que es la cuarta promesa, y entonces yo veo que aquí pasa lo increíble, que yo puedo cambiar el pasado con una interpretación distinta. Puedo decir, mi papá y mi mamá, estas figuras fueron todas estas entidades, desde la hormiguita hasta mi propio padre, hasta mi padrastro, entresacando lo precioso de lo vil, ¿no? El quinto, reconozco en mí un nuevo amor y una nueva aceptación de mí mismo y de los otros. Hay un dicho que dice, yo soy tú eres yo y todos somos uno. Esa visión es la que yo persigo ahora, de verme a mí como al otro, y me encanta cuando hay compañeros que dicen yo soy uno más, pero al mismo tiempo soy único e irrepetible, ¿no? Esa conjunción de esa aparente paradoja es para mí pues preciosa, ¿no? El vislumbrarme a mí así y a otras personas igual. La siguiente promesa dice, me siento genuinamente merecedor de ser amado, amoroso y amable. Me chocan los compartimientos donde dicen que todo está perfecto, compañeros, porque así a mí me suena que la vida no es, y yo digo, ay, ¿cómo ese cuate llegó a lograr que todo está perfecto? En mí esto no está perfecto. Yo batallo mucho con recibir amor, porque como me fue tan difícil abrirme y todas las palizas que recibí, entonces yo doy amor y doy y trato de servir y así, pero para mí recibir es difícil. Ahí en Virreyes, una vez llegó a mí y me dijo, te amo, Sol, te amo. Y yo lo oía y yo decía, hagan de cuenta que como si estuviera cayendo agua, pero yo no me mojo, ¿no? Y había un compañero, Luis, que me decía, yo hice todo lo malo, todos los errores, la vida y el programa me enseñaron que los errores son un aprendizaje, no como mi padrastro. Eso lo tuve que transformar, ¿no? Es decir, los errores son aprendizajes. Si yo quiero comprar estas llaves, en la agencia me piden dinero y ya yo me compro mi coche, ¿no? Bueno, los errores son aprendizajes que tienen un pago.
yo me hice, yo tenía una alergia al gluten y no me di cuenta, entonces sufría mucho hasta que en la iglesia una chica me dijo que dejara de comer gluten y se me quitaron esas tristezas y esas depresiones. Pero mientras, pues todo el tiempo estaba deprimida, además cargando esa historia, y entonces tuve parejas en el grupo. Todos los errores que puede haber, todos los cometí, ¿no? Sol, perdón que te interrumpa, pero estamos llegando casi al 6 minutos de que termine el compartimiento. Ah, sí. Entonces, Ya voy a cerrar. Sí. Sí. Y pues me siento que en eso estoy. Qué buena manera de cerrar, siendo honesta, que estoy en esa parte de aprender a recibir, compañeros, de aprender a disfrutar, de aprender a incorporar este nuevo ser que les fui platicando, de uno y de otro, dentro de mi ser, y sentirme también que en el gimnasio te dan 30 segundos para descansar entre un ejercicio y otro, ¿no? Y que saliendo del gimnasio hay endorfinas y te sientes bien y que la labor está hecha en ese día, ¿no? Y pues muchísimas gracias por su escucha. Perdónenme si me tardé más, Nancy. No te preocupes. Los abrazo con mi corazón y espero que mi experiencia de vida sirva para algo, y lo que no, lo desechen o lo transformen. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias a ti. Sí, pues tienes muchos comentarios en el chat. Por ahí hay una preguntita. Beto, ¿la tienes por ahí clara? Es que como llegan muchos mensajes. Una preguntita rápida. ¿Cómo encontraste tu poder superior? No encuentro el nombre, pero me pareció una de las preguntas. Todas son interesantes. ¿Cómo encontraste tu poder superior? Exactamente como encontré a mi papá y a mi mamá. Mi poder superior lo fui diciendo, mi poder superior debería de tener el amor que tiene Nancy para enseñarme a pintar, la paciencia. Mi poder superior debería de tener la industriosidad de la hormiguita. Mi poder superior tendría que tener el amor de mi madrina, la fortaleza de mi madre, la dirección de mi padre. Así, construyéndolo con todos los elementos, la fuerza metafísica de Jesucristo, ¿no? Con todos estos elementos, así. Muchas gracias, Sol. ¿Tienes alguna otra por ahí, Beto? Sí, la mayor parte son felicitaciones. También lo hablo por mí, qué bonita junta. Dice aquí, testimonio de recuperación. Pues no, la mayor parte fueron felicitaciones. Sí. Ver, no sé, estoy buscando. Alguien pregunta sobre los libros. ¿Dónde los pueden conseguir? A los libros de Coda con nuestra compañera Vivi. No, los de Débora. No, yo hice la pregunta, Nancy, si me lo permites. Dime. Tenemos Débora Sol, rápido te comento que me interesa mucho saber dónde adquirir tus publicaciones. Yo vivo en Saltillo, Coahuila, y me parecen nutricias para mi codependencia que sigo trabajando. Esa es mi pregunta y mi felicitación con un abrazo de admiración. Muchas gracias, compañera. Yo les pongo aquí mi teléfono. Nancy tiene mi teléfono, si quieren lo pueden poner. Y con mucho gusto en un chat privado yo te doy la información a ti. Muchas gracias. De nada. Gracias, Sol. Y bueno, tienes muchos comentarios que me están escribiendo. Tienes muchos comentarios, Sol. Si quieres nos quedamos unos minutitos para que los leas. Y yo te quiero agradecer cómo preparaste tu compartimiento, cómo lo estructuraste de una manera para transmitirlo tan bonito. Tienes una historia increíble. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho que te hayas animado a estar aquí con
con nosotros. Y bueno, pues quiero, nuestra compañera Marta, no sé si todavía está, invitarla nuevamente, Marta, que te conectes con nosotros a las 8:30 de la noche en la junta de hoy. Y tenemos 3 juntas diarias a las 7:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, perdón, a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Y bueno, tienes un chorro siguen poniendo más comentarios los compañeros, perdón por mi garganta. Y bueno, pues ya son 11:59, compañeros, tengo que cerrar la junta como procede. Y pues muchas gracias, Sol, muchas gracias, Beto, también por tu servicio y gracias al Poder Superior que nos permite reunirnos. Gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, compañeros, ¿gustas decir unas palabras? Beto, ¿algo más? No, es todo mi agradecimiento también. Débora, qué gran compartimiento y felices 24 horas, compañeros. Gracias, gracias.